agradecer a la Asociación de Gestores de Riesgo y al señor Yuri Luna por la invitación y la confianza en nosotros. Así que mi nombre es Matías Shapiro, como mencionó Yuri. Estoy acá en Israel, soy el gerente de Logical Commander. Es una empresa de software que se dedica a toda la parte de investigación y desarrollo vía soluciones SaaS de riesgo organizacional. Yo, junto a eso, me hago una corta introducción. Soy ejecutivo en la industria de defensa y seguridad pública de Israel. Soy el presidente del Lobby para el Desarrollo de Relaciones Bilaterales Israel-América Latina en el Parlamento israelí y presidente de la Cámara de Comercio Israel-España. Vamos a comenzar hoy con un tema que es prevención de pérdidas en su organización, riesgos y pérdidas económicas provenientes del capital humano. Bien. La primera pregunta que nos sale es, ¿qué es el fraude? Todos hablan de fraude y realmente nosotros, a pesar de que lo tratamos y comprendemos algo un poco diferente a lo estipulado por muchos, decimos que es cualquier acción intencionalmente engañosa o delito diseñado para proporcionar al perpetrador una ganancia ilegal que utilice el engaño como su principal modus operandi. El fraude interno es un fraude cometido por uno o más de sus propios empleados. Y ahora nosotros decimos, ¿qué más tenemos además del fraude interno, lo que es reconocido como fraude interno, porque incluye muchísimas cosas el fraude? Nosotros vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir qué tipos de riesgos internos tenemos también. Tenemos, por ejemplo, malversación de fondos o de efectivos, skimming o clonación de tarjetas, hurto o robo, pagos fraudulentos, sueldos, satisfacción con salarios, manipulación y falsificación de gastos, sobornos o comisiones ilegales, corrupción, extorsión, incumplimiento de lo que es además evasión fiscal o intencional, apropiación indebida de activos, uso de drogas ilegales, lavado de dinero, satisfacción con la corporación, crimen organizado, fugas de información confidencial, acoso sexual, y hay muchísimos tipos de riesgos internos más. Decimos que el problema se genera cuando nuevos riesgos nacen con cada oportunidad y nuevas oportunidades con cada nuevo riesgo. El fraude ocupacional es un problema global que afecta a todas las organizaciones del mundo, debido a que las pérdidas por riesgo operacional con frecuencia no se detectan y a menudo nunca se informan, con lo cual resulta difícil determinar el alcance total de las pérdidas globales. Siempre estamos diciendo que una cosa es la cantidad de estadísticas que podemos tener, pero el principal problema también se basa en la falta de capacidades de detección que se generan, con lo cual poder determinar con exactitud o cerca de la exactitud es muy vago, es muy pobre, vamos a decir. Sin embargo, las últimas investigaciones académicas revelan que el 75% de los empleados admite haber robado al menos una vez a su empleador, ya sea como resultado de un derecho o simplemente por deshonestidad general. El robo por parte de los empleados se presenta de muchas formas, perpetradas en diversos grados, cargos, antecedentes educativos y edades. Antes de empezar, vamos a dar algunas estadísticas de robo de empleados que deben conocerse. Fraude. Las empresas pierden el 5% de sus ingresos anuales debido al fraude y abuso de los empleados. La pérdida media por caso es de $125.000, mientras que la pérdida promedio por caso es de $1.500.000, de acuerdo a ACF. Ahora bien, gran parte de esto se genera por una falta de implementación adecuada de la práctica de gestiones de riesgo y con la cual las organizaciones pueden sufrir enormes pérdidas económicas. ¿Okay? Vamos a ver ahora, en relación a las pérdidas económicas, que el 90% de todas las pérdidas significativas por robo provienen de los empleados. Esto nos lo dice Wilson de Estados Unidos. Bancarrota. Más del 30% de las quiebras comerciales se deben al robo de los empleados. Pequeñas empresas, el 64% de los empleados roban a las empresas. Estas son más susceptibles al problema. Ahora, las estadísticas revelan una imagen diferente según el estudio realizado y los informes presentados por la Universidad de Cincinnati. La investigación muestra que el 64% de los empleados roban a las pequeñas empresas. En comparación, solo el 16% de los empleados denuncian el robo a la policía. Ciertamente no se puede negar el hecho de que los empleados que hacen trampa están siempre dispuestos a robarle a una empresa cada vez que tienen la oportunidad.
Las pequeñas empresas son más susceptibles y vulnerables al robo y a la malversación de fondos por parte de los empleados. Ahora bien, un informe encuentra que las empresas con menos de 100 empleados tienen un mayor porcentaje de casos de robos y malversación, y un asombroso 92% de los casos de robo dan testimonio del hecho de que los empleados se sienten más inclinados a robar a las pequeñas empresas debido a su libertad para manejar asuntos comerciales esenciales como la administración comercial, la contabilidad. Ahora, la investigación de la Universidad de Cincinnati también descubrió por qué los empleadores son reacios a involucrar a las autoridades, y esto es posible a que se sorprenda al saber que las razones que incluyen preocupaciones sobre el sistema de justicia penal y a los lazos emocionales, con lo cual se genera una reacción emocional en las personas para ser reacios al mismo. En las pequeñas empresas vemos que el fraude de facturación es 2 veces mayor al promedio general. En lo que se relaciona a fraudes en los sueldos, también 2 veces mayor. Y en la manipulación de cheques y pagos es 4 veces más. Ahora, la ACF dice que las pequeñas empresas, aquellas con menos empleados, tuvieron la pérdida mediana más alta, que es por encima de $150.000, mientras que las grandes organizaciones, aquellas con más de 10.000 empleados, tuvieron pérdida promedio de 140.000. Sin embargo, es importante señalar que es probable que una pequeña empresa sienta el impacto de una pérdida de este tamaño mucho más que sus contrapartes más grandes. De todas maneras, son datos bastante interesantes relacionados y sin tener en consideración todavía la parte de no denuncia y no descubrimiento por parte de las empresas. Por último, tenemos la parte de denuncias. 6 es el número promedio de casos de fraude reportados por empresas, de acuerdo a PwC en el 2020. Con casi la mitad de los más de 5.000 encuestados que informaron un fraude en los últimos 24 meses, de acuerdo a lo que dice PwC, tenemos información oportuna sobre qué tipos de fraudes están ocurriendo, quién está perpetrando los delitos y qué están haciendo las empresas exitosas para salir adelante. El 40% dijo que había experimentado fraude en los últimos 24 meses. Este es el segundo nivel más alto de incidentes reportados en los últimos 20 años. Tengamos en consideración que esto es inclusive antes del corona. Y sabemos que en el corona los números se han elevado considerablemente. Si bien todavía no son oficiales los datos, pero lo podemos, ya creo que todos podemos ir viendo los números que están sucediendo durante el 2021. Vamos a pasar a lo que es la duración media de un típico caso de fraude. De acuerdo al reporte de Naciones del 2020 realizado por la CFE, el tiempo típico entre el inicio de un fraude y su detección es de 14 meses, causando una pérdida de $8.300 por mes. Y obviamente, cuanto más tiempo pasa sin ser detectado un fraude, mayores serán las pérdidas financieras. Vemos una tendencia siempre que el fraude interno no tiende a desmejorarse de manera natural, sino que la línea de crecimiento se ve exponenciada considerablemente. Ahora bien, no todos los fraudes se pueden prevenir, incluso en las organizaciones más seguras. Es probable que eventualmente ocurra algún tipo de fraude por parte de los empleados, y en consecuencia la detección rápida de fraudes es vital para proteger a una organización de posibles daños. Las investigaciones indican que la duración media de un fraude, es decir, el tiempo típico entre el inicio de un fraude y su detección, es de 14 meses. Ahora, hay algo muy interesante que es que al diseñar controles antifraude, evaluar los riesgos del fraude y aplicar medidas de detección proactivas, es útil comprender el impacto potencial de los diferentes tipos de esquemas del fraude. Además de analizar la media de pérdida y frecuencia de las categorías de fraude ocupacional, examinamos cuánto tiempo tienden a durar los casos en cada una de estas categorías. Generalmente vemos a nivel estadístico que las empresas tienden a captar esquemas que no son ni más efectivos ni más rápidos, con lo cual es menos probable que podamos generar una detección o una prevención, que es lo que estamos buscando. El promedio se sigue manteniendo en 14 meses, y mientras que varias categorías de esquemas generalmente duran 2 años antes de ser descubierta. Esto es algo que se mantiene en los últimos años a nivel estadístico, que hablan entre 12 y 18 meses el tratamiento de un caso de riesgo. Ahora bien, según PwC, ¿quién está cometiendo fraude? El fraude afecta a las empresas desde todos los ángulos, y el autor puede ser autores externos, 39%, que puede ser fraude de clientes, hackers, vendedores, proveedores. Obviamente esto es muy importante.
Se ve hoy en día en los números que todo lo que son ataques cibernéticos, ataques de hackers, vamos a decirlo, se ha elevado muchísimo. En Europa se habla de un casi 200%, en Asia también, en Estados Unidos también, en relaciones a años anteriores. En los vendedores, en los proveedores y más acentuado por el coronavirus. Autores internos un 37%, lo podemos dividir en mandos internos, personal de operaciones y alta dirección, y una colusión entre ambos. Ahora bien, la relación de niveles de autoridad del perpetrador con el fraude ocupacional. Vamos a ver que el porcentaje de casos del empleado se estima en un 41%, y la pérdida media es de $60.000. Gerencia, 35%, $150.000, y propietario ejecutivo, 20%, $600.000. Otros, 3%, $230.000. Aunque los propietarios y ejecutivos cometieron solo el 20% de los fraudes ocupacionales, causaron las mayores pérdidas. Y el costo total de estos crímenes, en una encuesta realizada a 5.000 encuestados en 99 países, nos da $42.000 millones. Y estamos hablando solamente de fraude, no estamos hablando, como dijimos en un principio, mostramos la cantidad de pérdidas por riesgo interno que se generan. El total de pérdidas reportadas debido al fraude por parte de los encuestados en los últimos 24 meses son más de $42.000 millones, de acuerdo a PwC en el 2020. Como sabemos, las pérdidas por fraude son complejas. Primero porque tenemos dentro de lo que se contempla dentro del fraude muchísimas categorías y subcategorías. Pero algunos costos pueden contabilizarse, por ejemplo, en pérdidas financieras directas, costos debidos a multas, sanciones, respuestas y remediación. Pero algunos costos no se cuantifican fácilmente, incluidos el daño a la marca, la pérdida de posición en el mercado, la moral de los empleados y la pérdida de oportunidades futuras. Ahora bien, herramientas de prevención y detección. Como hemos visto en las anteriores estadísticas de robo de empleados, existen muchos tipos y formas de robo, en las que los empleados pueden cometer estos delitos y muchas otras situaciones en las que pueden ocurrir robos. Por lo tanto, es posible que no sea totalmente posible erradicar el robo de los empleados, pero se puede tener herramientas para la prevención y detección temprana. Aunque la tecnología es solo una parte de la respuesta en la lucha contra el fraude, el beneficio en utilizar la tecnología para luchar contra el fraude es indiscutible. Pero las organizaciones deben reconocer que utilizar herramientas o tecnologías solamente no equivale a un programa antifraude. Recolectar datos e información correcta es únicamente el primer paso para tener indicadores y visión hacia dónde luchar contra el fraude. PwC nos dice varias preguntas y varios detalles que son interesantes. Lo primero que dice es, ¿qué está haciendo para prevenir e identificar el fraude? ¿Qué programas, métodos y metodologías funcionan y cuáles no? ¿Qué lagunas de percepción aún no se interponen en el camino? ¿Qué programas, métodos y tecnologías funcionan y cuáles no? ¿Qué lagunas de percepción aún se interponen en el camino y qué oportunidades de mejora están listas para ser aprovechadas? Luchar contra el fraude vale la pena, pero ¿estás haciendo lo suficiente? Las empresas cuentan con 4 programas dedicados para mitigar riesgo de fraude. Las empresas más grandes con más de 10.000 empleados promedian más, mientras que casi 2/3 de las empresas, según se informa, tienen políticas y procedimientos establecidos. Y la mayoría, 6 de cada 10, incluyen capacitación y monitoreo. Apenas la mitad de las organizaciones dedican recursos a la evaluación de riesgos, la gobernanza y la gestión de terceros. Entonces, ¿qué acciones son más efectivas? Que dicen, por ejemplo, 1, identifique, clasifique y aborde todos sus riesgos. Las empresas deben realizar evaluaciones de riesgos sólidas, recopilando información interna de las partes interesadas en toda la organización y en todas las geografías para identificar los riesgos y evaluar los factores mitigantes. Estas evaluaciones también deben incorporar factores externos. Existe una gran cantidad de información disponible en el dominio público e ignorarla podría ser de una gran pérdida. Y los riesgos deben evaluarse a intervalos regulares, no a través de un enfoque de uno y listo. Esto es algo que nosotros vemos en muchas organizaciones alrededor del mundo que hacen una evaluación en sí, antes de ingresar o en algún momento luego de que pasa, y es uno y listo. Y con lo cual tiene que ser con intervalos regulares. Realizar una copia de seguridad de la tecnología con la gobernanza, la experiencia y la supervisión adecuadas.
reconocer que una herramienta no abordará todos los fraudes y que la tecnología por sí sola no lo mantendrá protegido. La tecnología es a menudo solo tan bueno como los recursos expertos. La gestión de datos y la visibilidad, los controles sólidos y el monitoreo regular dedicado a ello. Prestar atención. Tercero, la capacidad de reaccionar ante un fraude una vez identificado es fundamental y un elemento fundamental de un programa de fraude eficaz. La capacidad de movilizar rápidamente la combinación correcta de personas, procesos y tecnologías puede limitar el daño potencial. Los fraudes disruptivos a menudo disfrazan un punto de inflexión estratégico, lo que genera la oportunidad de una transformación organizacional más amplia. Ahora, dentro de toda esta gama de soluciones que hay en el mercado y según lo que estipula, por lo menos PwC, es que solamente el 25% de las organizaciones están utilizando algún tipo de tecnología. Nosotros desarrollamos lo que se llama Risk HR. Hoy en día Risk HR, en 1 año y 8 meses que está en el mercado, está en 35 países funcionando, más de 250 organizaciones, 11 en Forbes 100. Tenemos gobiernos que están trabajando. Risk HR es una solución capaz de reconocer, detectar y localizar riesgos organizacionales por temas en tiempo real. Como mencioné al principio, para nosotros fraude es un solo tema y hacemos un detalle de lo que se considera inclusive dentro del fraude. Nosotros tenemos un sistema que es muy, muy diferente a lo que generalmente conocen. Nos basamos en una metodología que diferente, es disruptiva y el sistema funciona mediante el reconocimiento de las reacciones psicofisiológicas del evaluado, donde detectamos más de 150 parámetros en las emociones de la voz, junto con factores de estrés y niveles cognitivos. De esa manera nosotros podemos otorgar indicadores personalizados que se transmiten a través de la plataforma administrativa de Risk HR. Lo que nosotros medimos es reacciones emocionales frente a diferentes preguntas y frente a diferentes temas de cada persona, basado en más de 150 factores cada 4 milisegundos. Con lo cual, nosotros reconocemos niveles en la voz que son imposibles de detectar para un ser humano. Todo el sector de reconocimiento emocional vía la voz existe hace muchísimos años, en los últimos 15, 20 años ha mejorado muchísimo gracias a inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático, aprendizaje profundo, y prácticamente todas las universidades más importantes en el mundo tienen departamentos que se encargan de la investigación de reconocimiento emocional. Hay muchas empresas en el mundo que saben reconocer emociones vía la voz, generalmente reconocen entre 3 y 7 parámetros, nosotros reconocemos más de 150 parámetros. Nos mostramos cerca de 15 parámetros de niveles de estrés y emoción de la voz junto con factores cognitivos, y de esta manera podemos detectar riesgos de alto impacto organizacional o corporativo y eventos de crisis puntuales a tratar, como por ejemplo fraude, robo, acoso sexual, lealtad a la empresa, lavado de dinero, filtración de información, extorsión, relación con grupos criminales, etc. Son más de 45 temas diferentes que nosotros tratamos en tiempo real. Y lo más importante, que está basado en la metodología, es que es sin intervención humana. Sabemos que cuando hay intervención humana los resultados tienden a variar indefectiblemente porque somos humanos, somos personas, y estoy cansado, como quiero irme a mi casa, no me gusta la persona que esté frente a mí. Entonces, siempre va a ir variando entre analista y analista, y entre entrevistado y entrevistado. Y hay algo muy importante, todos dicen que son no intrusivos, no invasivos y no violentos. Nuestro sistema es el único realmente no intrusivo, no invasivo, no violento, dado que no hay interacción humana, no necesitamos llegar hasta un lugar donde no nos sentimos cómodos, lo podemos hacer este tipo de evaluaciones desde nuestra casa, desde la oficina, desde el vehículo, cuando estamos obviamente sin manejar. No estamos pasando la privacidad de la persona. Siempre decimos que si nos acercamos, un empleado viene y ya estamos en una situación de alguien tiene más poder que el otro, y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuántos hijos tenés? O cualquier otra pregunta que le genere esa persona, que no se relaciona al lugar de trabajo, estamos entrando en una línea que es la línea de la privacidad personal de esa persona y no la privacidad de esa persona en el lugar de trabajo, que eso sí es potestad del lugar de trabajo. No necesitamos conectarle absolutamente nada a nadie, y nuestra evaluación lo que hace es constantemente focalizar a la persona lo más que se pueda en la pregunta para no cansar a esa persona. Los indicadores son muy amplios y podemos decir que prácticamente en
casi 100%, tenemos la capacidad de detectar dentro de 1 millón de personas, a esas 5 personas, y saber no solamente que esas personas son las que nos están trayendo algún problema, sino también saber específicamente en qué, o si tienen información sobre otras personas que están cometiendo algo que pueden llegar a haber cometido, o que cometieron algo y que no están seguros. Con lo cual, nuestro sistema en tiempo real es el único que puede prevenir. Nosotros sabemos que el costo de una prevención tiende a cero en relación a un caso de riesgo. Con nuestro sistema, gracias a las capacidades de prevención, podemos generar un ahorro de no menos del 98% de los costos de cualquier caso de riesgo, más los costos adheridos al mismo riesgo. Entender sobre nuestro algoritmo es que la detección de las emociones no es lo que una persona dice o cómo lo dice, sino cómo realmente se siente la persona en relación a la pregunta que le genera el sistema, con lo cual, como mencioné, en evaluaciones preempleo y evaluaciones periódicas, que son entre 15 y 22 temas cada evaluación, 50, 82 preguntas, el sistema genera preguntas, la persona contesta con su voz, y nosotros lo que vemos es la reacción de esa persona. Para tenerlo más en claro, si yo le pregunto a una persona, ¿cuántas veces robaste en el último año? Juancito va a decir, nunca robé. Y si le pregunto a María, me va a decir, nunca robé. La diferencia es la reacción emocional en más de 150 parámetros cada 4 milisegundos, mientras la persona va hablando, y uno va a salir con riesgo y el otro no. ¿Ok? Pero todos van a decir, obviamente, que no cometieron ningún acto de fraude, robo, etc. Ahora, ¿cuándo aplicamos estas evaluaciones? Evaluaciones de preempleo, evaluaciones periódicas. Nosotros recomendamos hacer 3 evaluaciones anuales. ¿Por qué? Porque podemos ver una correlación a lo largo del tiempo y poder prevenir en cortos periodos de tiempo. Y evaluaciones puntuales por tópico de riesgo, que es una investigación muy, muy rápida, que puede durar 1 minuto y medio, en algún tema específico que la persona ya salió con riesgo. El sistema en sí funciona como un sistema administrador, un sistema de evaluaciones, toda la información está encriptada punto a punto, no les va a llegar a un email el reporte, que puede llegar y expandirse a cualquier otro lugar, sino que van a poder verlo únicamente dentro del sistema de administración, con las credenciales pertinentes. Ahora vamos a ver un poco lo que es el proceso de gestión. Es un corto video, pero esto es el sistema de administración. Tenemos el tablero, y dentro del tablero lo que vamos a ver para evaluaciones de preempleo y evaluaciones periódicas. El sistema en sí es mucho más grande, tenemos más capacidades como análisis de riesgo psicosocial y diario en cada uno de los empleados, pero lo primero que vamos a ver acá es muy interesante. Vamos a ver las alertas y las personas que están en algún tipo de alerta. Si tenemos 1000 empleados, y vamos a ver acá, 990 empleados están bien. Tenemos los reportes de todos, pero vamos a centrarnos únicamente en estas personas. Si tenemos 20 temas por empleado en cada evaluación, y acá nos va a aparecer un solo tema, ya se están dando cuenta la cantidad de tiempo que estamos ahorrando en el análisis, investigación, en encontrar esas personas. Solamente nos centramos en las personas que tienen algún problema. Toda la parte de análisis de la gestión del riesgo es muy, muy rápido. Generalmente la gestión del riesgo, como bien saben, puede tomar de 6 meses a 2 años, dependiendo cuál es el riesgo que tenemos. Con nuestro sistema puede tomar segundos a minutos tratar un caso de riesgo. Desde el momento que ingresa, recordemos que el análisis ya está hecho, con lo cual no hay una necesidad de hacer un análisis demasiado profundo. El sistema nos dice específicamente qué es lo que pasa. Y acá vamos a ver, por ejemplo, 5 o 6 años de trabajo de una persona, y vamos a ver los diferentes temas y diferentes preguntas, y cómo vamos viendo cómo va cambiando la persona. Y en este caso podemos ver inclusive que digamos que hoy esta persona salió acá con un nivel de riesgo efectivo en algo, en este caso dice estafa e engaño, pero vamos a ver que acá hay una tendencia que no lo pudimos parar, y aunque diga, supongamos, durante el último año, si usted estuvo involucrado en algún caso de estafa, y esta persona nos dice que no, y acá vemos que sí, aunque diga la pregunta en el último año, sabemos que fue en los últimos, por ejemplo, 4 meses, desde la evaluación anterior hasta ahora. Por eso es tan importante generar evaluaciones
cortas, cada 3, 4 meses, y poder ver qué es lo que está pasando. De esa manera podemos prevenir futuros riesgos. Siempre decimos que el objetivo tiene que ser no echar a una persona, porque si estamos echando a una persona por algo que pasó, es que tuvimos un déficit muy grande en la parte de prevención. Generamos un costo mucho más elevado en una organización, y yo siempre digo, veo en muchos lugares en el mundo que dicen, pudimos reducir un 3% en relación al año pasado. Y yo siempre, mi pregunta es, ¿basado en qué? Porque realmente no hay posibilidad de analizar a todos con sistemas normales, como polígrafos, multiple choice, otros sistemas analíticos diferentes. Y con este sistema sí, pueden inmediatamente hacerle a 100.000 personas que tengan de empleados, y encontrar esas 10, 20, 50 personas, 3 personas o 1.000 personas que estén cometiendo algo. Bien, algunas de nuestras capacidades en RiskHR: brinda indicadores de riesgo procesables en etapas tempranas para tomar e implementar decisiones. Detectar riesgos emergentes, cualquier riesgo nuevo en aumento y o conocidos en más de 45 temas, y alertas de acuerdo a su nivel de urgencia. Ver factores críticos o eventos que puedan afectar al valor de la organización, e impulsar una visión más matizada del riesgo. Esto es extremadamente importante, que es exactamente lo que empezamos diciendo en la primera o segunda hoja. Plataforma interactiva para gestión de riesgo por etapas y estados. Correlacionar indicadores y alertas a lo largo del tiempo único con capacidades de prevención. Retorno a la inversión es inmediato. Nosotros siempre decimos que el costo de inversión primario por la utilización del sistema a nivel masivo en la organización es del 1.12% del total de los riesgos que suelen tener. Hay organizaciones que nos dicen que es menos, y hay algunas que nos dijeron 1.14%, pero ninguno llegó ni al 1.5%. Sistema integrado que vincula la estrategia de riesgo con la estrategia corporativa. Monitoreo de todo el ecosistema empresarial en busca de amenazas emergentes. Sistema escalable y capaz de manejar grandes volúmenes de datos. Realmente el sistema es muy grande, obviamente en unos minutos no lo pueden apreciar por completo, pero hay mucha data, mucha metadata, y muchísimas capacidades de detección y prevención. La presencia de controles en tiempo real está asociada con capacidades preventivas y no en intentar descubrir más adelante. Así que tendremos menores pérdidas y una organización más saludable, dinámica y con antelación a una mirada clara al futuro. Les agradezco mucho. Estoy abierto para cualquier pregunta. Matías, una consulta. Para Sí. poder, digamos, incorporar la gestión del riesgo o el componente humano dentro de la gestión de riesgo operacional, ¿qué criterios debería tomar en cuenta para poder considerar un componente del riesgo operacional? Es decir, ¿cómo puedo llevar a cabo un criterio de identificación de riesgos operativos bajo este enfoque del componente humano? ¿Cómo puedo llevar adelante este análisis para identificar los riesgos tomando en cuenta todo lo que nos has comentado? Es simple. Hoy en día nosotros manejamos más de 45 temas. Hay organizaciones que vienen, miran los temas, eligen los temas, ya sea para evaluaciones preempleo y evaluaciones periódicas, eligen entre 15 y 22 temas, evaluaciones para personal de seguridad armado, personal de asistencia de limpieza, mantenimiento, gerencia, contabilidad, y arman sus propias evaluaciones, de acuerdo a los temas que quieren. Hoy en día creemos que prácticamente tomamos todos los temas, los tópicos que pueden haber. Obviamente, si sale algo nuevo, no hay ningún problema, nosotros lo podemos armar, es algo bastante simple y rápido. Pero en efectivo es armar las evaluaciones que quieren hacer para cada posición dentro de la organización, sea preempleo o periódico, y simplemente correr las evaluaciones. Inmediatamente van a ver qué personas están con algún caso de riesgo y en qué efectivamente. No sé si ahí te respondí la Sí. pregunta.
Sí, sí, sí. Y acá tenemos una pregunta de Jessica García de México. Dice, en caso de que se hayan presentado eventos por fraude, ¿qué porcentaje de efectividad tendría el sistema con respecto a los casos materializados? Para, yo Ok, entiendo, en este caso, Jessica, para prevenir casos futuros, ¿no? En caso de ya lo histórico, bueno, definitivamente no, pero sí para poder detectar temas potenciales futuros. Yo entiendo, Jessica, que por ahí va la pregunta. ¿Qué tan efectivo es el sistema para poder detectar temas ok, futuros? para detectar es simple. Nosotros vemos tendencias y vemos también reacciones previas a que puedan llegar a pasar, como también cuando ya pasó. Prevenirlo nosotros no lo prevenimos, eso depende obviamente de la organización y de las políticas que tengan o cómo van a reaccionar ante cada caso de riesgo que se les presente. Pero voy a mencionar un caso muy claro. Una situación de preempleo en una organización financiera que trabajamos nosotros. En el preempleo la persona salió que nunca había robado, nunca había cometido ningún fraude, era una persona por lo visto bastante joven. El primer día de trabajo dejaron a esta persona en la caja, con una caja fuerte abierta. Esa persona la dejaron sola, agarró un bolso, puso todo el dinero que pudo en ese momento y se fue corriendo. Nunca había visto por lo visto tanto dinero. Y ahí volvemos a la primera parte, que son las oportunidades que se generan. En ese caso nos llamaron y nos dijeron, ¿cómo puede ser? Por supuesto, si no conoces quién es la persona, el primer día no le vas a dejar solo por un montón de dinero. Antes no había generado ningún caso de riesgo, que ese era su historial. Con lo cual, nuestros niveles de indicadores son de 99.94%. O sea, y como los indicadores son muy amplios, podemos decir que es prácticamente un 100%, a diferencia de cualquier otra cosa. Pero acá hay algo más importante cuando estamos hablando de porcentajes. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre 99% y 80%? No hay, no hay diferencia, y voy a explicar por qué. El principal problema está basado en la metodología. Cuando vemos soluciones que dicen tenemos 85%, tenemos 80%, tenemos 90%, ese porcentaje se ve reducido considerablemente producto de la mala metodología que tienen en las evaluaciones. Ya sea porque son invasivas, porque son intrusivas, porque son violentas, porque son muy largos y la persona está cansada, no quiere seguir haciendo esa evaluación, no se siente cómodo. El nivel de exactitud de esas evaluaciones puede bajar a 10%, 15%, 20%. Con lo cual, esa es la razón con la cual todos los años la gráfica, la línea de riesgo se sigue elevando constantemente en cada organización. Nuestro sistema te permite no solamente reconocer situaciones que una persona está involucrada, sino situaciones que la persona conoce de otras personas que estén involucradas. Y no solamente eso, situaciones que la persona no está seguro que haya cometido algo, y a veces esas situaciones se generan por errores nuestros como organización que no comunicamos bien. Con lo cual, el objetivo está centrado en prevenir. Y si algo pasó, saber exactamente quién fue, cuándo fue, cómo fue y en dónde fue. Y eso es lo que nos da el sistema. Ok, perfecto. Acá tenemos una consulta de César Ramírez. Las legislaciones de muchos países del continente no nos permiten abordar a los empleados o colaboradores con este tipo de preguntas. ¿Sería recomendable en la gestión de riesgos incorporar al momento de contratar al talento humano un formato de aceptación de estas encuestas explorativas? Bueno, Eh, sí, definitivamente. sí, primero voy a dividirlo en dos partes. La primera parte es que todas nuestras evaluaciones tienen un proceso de aceptación por parte del empleado o futuro empleado. Eso es lo primero. Si no, no puede seguir y no puede continuar la evaluación. Segundo, a nivel legislativo, lo que se habla en todos lados es no que una empresa no puede preguntarle, o un empleador no puede preguntarle al empleado dónde están las cajas con el equipamiento que tenía que llegar a depósito. ¿Ok? Porque efectivamente lo puede hacer y está en todo su derecho legal de preguntarle, el, aunque sea derecho. Pero esa dinámica que se genera cuando yo como empleador le pregunto a mi empleado es violenta
y es demasiado invasiva. Ahora bien, lo primero y lo vuelvo a repetir, nuestras evaluaciones no son invasivas, no son violentas y no son intrusivas. La misma pregunta que le generamos a Yuri y se la preguntamos a Matías, se la vamos a preguntar a María, a Pedro y a Juan. Con lo cual, nosotros no estamos analizando a cada uno y tratando nosotros mismos de entender qué es lo que nos está ocultando o nos está diciendo la persona. Con lo cual es bastante objetivo el resultado entre una y otra persona. Segundo, no nos estamos centrando en escuchar a todas las personas, solamente en analizar y en centrarnos en las personas que nos traen algún tipo de riesgo. Y por último, la legislación lo que dice generalmente es no podés meterte en la privacidad que no es potestad de la organización. La privacidad de la persona dentro de la organización es potestad de la organización. Y esa línea es muy, muy difícil de dividir si no fuese con un sistema como el nuestro. Entonces, a nivel legislativo está permitido. La Organización Internacional de Trabajo permite utilizarlo. Y hoy en día estamos trabajando en 35 países en América Latina, en países de Medio Oriente, en países africanos, países europeos, y no hay ningún problema de utilizarlo. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra consulta de Eduardo González. Dice, ¿y cómo controlan la detección del riesgo por fraude, pero que están aislados a la organización? Por ejemplo, que la persona sea íntegra en la empresa, pero por fuera de la organización tiene problemas con otras personas o entidades. De vuelta que no la... ¿De quién es la pregunta? Perdón. ¿A qué está? Eduardo González. Sí. Eduardo González. ¿Me podrías leer de vuelta la pregunta Sí, cuando no la escuché? dice, Sí. ¿y cómo controlan la detección de riesgos por fraude, pero que están aislados a la organización? Por ejemplo, que la persona sea íntegra en la empresa, pero por fuera de la organización tiene problemas con otras, con otras personas o entidades. Ok. Nosotros no nos metemos en todo lo que tenga que ver con la persona fuera de la organización. Para eso está lo que es, está la policía, está el background screening o lo que quieran utilizar. Generalmente nuestro objetivo es no meternos en algo que no sea directo o que tenga una injerencia directa a la organización. Eso sí, hay cosas que se relacionan a crimen organizado, terrorismo, tráfico de influencias y un montón de cosas más que generalmente lo vamos a ver reflejado también en el marco externo a la organización. Entonces, se ve efectivamente lo que, de vuelta, no es que estamos investigando sobre la persona en un marco específico, sino que estamos viendo cuál es la reacción de esa persona frente a diferentes preguntas. ¿Cuál es la carga emocional? Es imposible, ustedes piensen nada más en 3 emociones de cada uno. Furia, estrés y ansiedad, por ejemplo. ¿Ok? Ahora traten de combinar esas 3 juntas durante 5 milisegundos. Ahora traten 5 segundos, 20 segundos de combinar las 3. Es imposible. Y más difícil todavía sería combinar más de 150 factores cada 4 milisegundos que van cambiando. Con lo cual, nosotros vemos cosas que se relacionan afuera que pueden tener una injerencia en el trabajo de esa persona. Por supuesto, si una persona, por ejemplo, yo siempre digo, una persona que consume alcohol y maneja, va a ser contraproducente, va a ser o que tiene problemas de alcoholemia y es un conductor, vamos a tener problemas. Pero si es una persona que lo único que tiene que estar haciendo es abrir y cerrar la puerta y toma mucho fuera del lugar de trabajo, quizás va a ser menos importante. Entonces, no sé si estoy respondiendo más o menos la pregunta con algunos ejemplos. Sí, sí, efectivamente. Acá tenemos otra consulta. Un sistema de prevención, detección y respuesta al fraude está compuesta por varios componentes, entre ellos la herramienta tecnológica. Adicional a este, ¿cuáles serían los otros componentes para que el sistema sea eficiente y efectivo? De parte de José Manuel Ayasta, de Perú. Las políticas internas de la organización y cómo ustedes tratan cada caso de riesgo en sí. Nosotros no decimos cómo tratar cada caso de riesgo y para eso hay gente especializada como Yuri y a nivel mundial que ellos son los que ayudan, los jefes de riesgo, CROs, CSOs, que saben exactamente cómo tratar de acuerdo a la política de cada organización cada caso de riesgo. Pero
ahora hay algo más importante todavía. ¿Cómo nosotros como organización apuntamos a una política de prevención y cómo tratamos los casos que deberemos prevenir? Por ejemplo, nosotros vamos a ver casos que son principalmente de cómo nosotros comprendemos algo. Puede ser, por ejemplo, una pregunta general, que nosotros tenemos 3 tipos de preguntas, generales, semipersonales y personales, no voy a ingresar demasiado, pero una pregunta general es conceptual. ¿Qué es lo que entiendes que es lavado de dinero? ¿Ok? Mucha gente no sabe qué es lo que es lavado de dinero. Entonces, si vemos que, por ejemplo, en un departamento de contable, el 60% de los empleados no comprenden algo tan básico que es lavado de dinero, entonces nosotros como organismo podemos ahora sacar un email o hacer una charla y explicar qué es lavado de dinero. De esa manera vamos a reducir algo conceptual que está relacionado a riesgo, que puede llegar a traernos problemas mucho más grandes a nivel personal de cada uno. Luego, si no todos, si bien quizás no están metidos en lavado de dinero, quizás cuando tengan un poco más claro qué es lavado de dinero, vamos a poder ver si esas personas están metidas en lavado de dinero o no. Pero de todas maneras tenemos en diferentes etapas y diferentes tipos de preguntas que nos pueden llevar a nosotros a tratar eso. Entonces, la herramienta tecnológica lo que te ayuda es, en este caso, de muchos empleados, poder encontrar esos empleados que tienen algún problema. Y no solamente que tienen algún problema, sino que pueden generar un problema, y a veces el problema no es de ellos, el problema es nuestro, como organización que no comunicamos bien, que no explicamos qué es lo que hay que hacer. Hemos visto en lo que es procedimiento y reportes, personas que ven, por ejemplo, empleados que están cometiendo algo, y no saben con quién tienen que hablar, pero esa información la tienen, y ese tipo de información la van a ver ahí. Súper. Acá hay un comentario, una repregunta de parte de José. Dice, ¿y a quiénes se aplicaría esta encuesta exploratoria? ¿Cómo se determina el universo y la muestra a la que se aplicará? ¿Se requiere el consentimiento del empleado? Bueno, sí, definitivamente, ¿no? Ok, sí, eso por supuesto se requiere del consentimiento. Nosotros decimos, y esto es lo más importante, y perdonen por decirlo de esta manera, nosotros vemos en Israel y en gran parte del mundo que mucha gente se va del trabajo cuando tienen que decir o echan a una persona porque lo tildan de este seguro roba, este seguro está sacando información, se está robando los clientes. Seguro, ¿por qué? Porque no habla demasiado, porque está callado, por lo que sea, porque no me gusta la cara de la persona que está, de esta persona. Y el problema es más complejo todavía, porque quizás esa persona es una persona íntegra, es una persona ética, es una persona de bien, y al que estamos dejando es el que realmente nos está trayendo el problema. Nosotros no podemos, como organismo, decir a este sí y a otro no. Que eso sí, legalmente, podría ser un problema. Podemos empezar a decir, o que le hacemos a todos, y ahora tenés la posibilidad de hacer una evaluación a todos, a 100.000 personas, 500.000 personas en tiempo real y saber exactamente quiénes son las personas que tienen algún problema o que te están trayendo o que te van a traer algún problema. Pero no solamente eso, podés, si no lo vas a hacer quizás de manera masiva en la organización, vas a estipular qué departamentos son los más sensibles y en esos departamentos es donde vas a empezar a hacer las evaluaciones. Yo no lo tomaría como una muestra. ¿Para qué? Para hacer algo estadístico, para decir bajé un 3%, cuando puedes bajar casi un 100% los casos de riesgo. Yo creo que ese es el error, decir, voy a hacer evaluaciones de muestra para que quede solamente en un caso estadístico para decir bajé un 3%, un 4%, un 5%, cuando la herramienta está para poder reducir y devolver mucho dinero a la organización. Siempre vemos en organismos medianos, chicos y multinacionales que siempre hay problemas de presupuesto. El dinero está ahí, el dinero está. Todos los años el dinero está, pero se va por otro lado. Se va en rotación de empleados, se va en fraudes, se va en robos, se va en casos de extorsión, se va porque perdieron clientes por fuga de información, se va de tantas formas, no solamente de la merma invisible, estamos hablando de cosas más factibles que podemos
por acoso sexual, por acoso laboral, y todo ese tipo de cosas las podemos ver. Por empleados que vienen y se quedan 2 meses porque no están conformes con el salario y es algo de paso. Y ese tiempo también es muy caro, más el tiempo de otro preempleo, de una nueva contratación, es mucho dinero que está ahí. Por eso digo, se puede correr a nivel completo, horizontal y vertical de la organización en un 100%. Acá tenemos una consulta de Rogelio desde Venezuela. Pregunta, ¿solo el resultado de la prueba sirve para proceder legalmente contra el trabajador? No, la respuesta es no, por una simple razón. Me encanta dar ejemplos, así que voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una cámara en el banco y tengo a Matías que está abriendo la caja fuerte, está poniendo $2 millones en un bolso, y la cámara me ve que estoy agarrando el bolso y me estoy yendo corriendo y salgo corriendo por la puerta. La pregunta es, a nivel legal, ¿tienen una base y un sustento efectivo para decir que yo me robé ese dinero? Yo como empleado puedo decir también que Yuri era mi jefe y me dijo que urgente debía sacar ese dinero y llevárselo a la gente del vehículo de traslado. Si era verdad o no era verdad, no lo sabemos. Entonces, se necesita mucho más que una imagen y se necesita mucho más que un sistema que te esté indicando. Lo que te está haciendo el sistema es decirte, estás ciego hoy en día, no podés ver a toda la organización, ahora tenés que enfocarte y focalizarte en esta persona, en este tema, ¿ok? Y el resto está bien, deja que el resto de la gente siga trabajando. Eso es lo que te está diciendo el sistema. En quién te tenés que focalizar, en cuándo te tenés que focalizar, cuál es la prioridad de esa focalización, cuál es el daño que se le puede generar a la organización si procede y si continúa ese daño, ese riesgo. Y eso es lo que te dice el sistema. Te enfoca exactamente en dónde poner tus recursos, que son muy limitados siempre. Ok. Solamente para comentar, a todas las empresas participantes del seminario tienen derecho ya a un demo gratuito para efectos de que puedan, si están interesados obviamente en ver y evaluar la funcionalidad para que ustedes hagan un análisis de riesgos de los procesos que ustedes consideren conveniente, hacer un piloto de una evaluación de 4 o 5 usuarios como parte simplemente de que ustedes vean los resultados que pueden obtener con esa información, pues están ya desde ya invitados a ser parte de esta evaluación para que ustedes mismos vean los resultados y que les sirva por lo menos para que tengan una idea en qué procesos, en qué áreas son las que tenemos este tipo de exposición para nuevamente de forma preventiva tomar acciones y evitar que una situación potencial de riesgo pueda materializarse. Entonces, con esto, nosotros, eh, perfecto, Marlene, claro que sí, no hay ningún problema. Yo les vamos a enviar luego nuevamente al final de la presentación igual la información para efectos de que si están interesados, pues nos envían un correo electrónico para nosotros ya coordinar una presentación directamente con estos. Sí, efectivamente, acá tienes el teléfono, Eduard, tienes ahí el correo electrónico directamente de Marketing Logical Commander, que son, bueno, desde Israel te va a atender, o al equipo de nosotros de shirley.rivera.primeconsultores.com.p, donde puedas hablar directamente. Si quieres conversar directamente con ellos, pues al correo de Logical Commander, no al de Marketing. Directamente hablas con el equipo de Matías y directamente pueden conversar con ellos también si es que lo quieres. Jorge, no te preocupes, vamos a darles acceso, vamos a, bueno, enviarles el correo y toda la información respectiva para que puedan ustedes, si están interesados, obviamente acceder al demo y con ello, obviamente, puedan ustedes ver y evaluar la herramienta directamente. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud adicional a efectos de poder el acceso riesgo personal. Ah, genial, perfecto, Vladimir, no te preocupes. Estoy tomando nota aquí para poder coordinar una presentación ya mucho más en detalle y ya directamente con Matías para que ustedes puedan ver, ¿no? Para comentarles, hay ya algunos pilotos en América Latina que se están haciendo, como comentaba Matías, el servicio lo vienen dando ellos a nivel de múltiples países y esto obviamente
pueden ustedes acceder y conocer, ¿no? Primero es identificar el riesgo de fraude en la organización. Conocer ese componente es muy importante porque a partir de eso uno va a poder aplicar algunos controles preventivos, auditorías inopinadas, reforzar algunos temas que están en el día a día en la gestión operativa para obviamente evitar una situación mucho más complicada, ¿no? José Manuel, ahí está. ¿Esta herramienta se puede integrar con otras herramientas de detección de fraude? No sé, Matías, coméntanos. Eh, sí, depende que Claro. nosotros, a ver, yo voy a decirlo de esta manera. Hay sistemas de detección de fraude que generalmente se utilizan de manera digital para todo lo que es fraude digital. Nosotros no podemos decir si, por ejemplo, el fraude son $100 o $1.000.000. No lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que de toda una organización grande, esta es la persona que está cometiendo fraude, está considerando cometer fraude, le pidieron que cometa fraude y no lo hizo, le pidieron que cometa fraude y sí lo hizo. Entonces, ese tipo de información es lo que nosotros damos. Nuestros ojos están no solamente en donde llegan los sistemas, los agentes digitales, vamos a decirlo de esta manera, sino también en todo el lugar donde está. Porque es como, justo hace unos días tuvimos este tipo de conversación con un banco muy grande que yo les comentaba que yo puedo tranquilamente tomar mi celular, sacar una foto a la cuenta, nombre, apellido y datos de un cliente y pasar esos datos desde mi celular a un ente de extorsión externo al banco que sea gente que yo conozca. El banco no tiene ninguna posibilidad de saber que fui yo el que envió ese mensaje con los datos, cuánto dinero tiene, con todos los datos que quiera mandar. El sistema que está dentro de los servidores no tiene ninguna posibilidad de detectar que yo saqué una foto con mi celular, con lo cual pasa totalmente desapercibido. Nuestro sistema puede detectar quién era la persona que estaba involucrada, y eso es parte del valor agregado que tiene. Tenemos ojos en donde no están los ojos. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta más, creo que es, sí, acá dice justo José Manuel, ¿no? Hemos adquirido una herramienta de detección de operaciones sospechosas a través de reglas de negocio. Esas son monitoreo. A través de reglas de negocio, esto permitiría hacer las encuestas a través de la herramienta aplicada. Ellos al parecer, Matías, en este caso de José Manuel, ellos tienen una herramienta al parecer de monitoreo y preguntan si es que a través de esa herramienta pueden aplicar las encuestas. Yo creería que no, ¿correcto? No, nosotros no hacemos ningún tipo de integración hoy en día con nada, es todo nuestro 100%, tanto los sistemas de administración como los sistemas en sí, el algoritmo y todas las evaluaciones, no hacemos ningún tipo de integración. En el futuro posiblemente vamos a hacer algunas integraciones externas, pero hoy en día la información es tan sensible y tan sensible que no queremos que absolutamente nada se llegue a filtrar y tiene que estar bien protegido todo. Ok, perfecto. Pero pueden utilizar parte, o sea, no sé qué es lo que tendrán, pero pueden tranquilamente utilizar nuestro sistema por una parte y otro sistema en otro. No afecta ni nada. Todo lo que uno pueda llegar a acceder, seguramente lo que van a poder ver es que si con nuestro sistema aparece que una persona está robando dinero, con ese sistema van a poder ver si robó $1.000 o $2.000.000. Ok, ok, perfecto. Y a la última pregunta aquí, Héctor, ¿cada cuándo es recomendable someter a una persona a este tipo de cuestionarios? Bueno, 2 a 3 al año, ¿no es así, Matías? Sí, depende de cada organización. Nosotros recomendamos 3. ¿Por qué? Tenemos varios factores. El primer factor es el factor, yo lo llamo de la naturalidad. Cuando nosotros sabemos que estamos siendo verificados, controlados, monitoreados por algo que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, automáticamente nos retraímos, estamos más atentos, bajamos los decibeles de algún tipo de acción criminal, inclusive en errores que nosotros podemos llegar a generar que generen un riesgo. Vamos a estar mucho más atentos. Y eso lo vemos que automáticamente van bajando los niveles de riesgo y eso genera que inclusive antes de una prevención, la empresa no tiene a veces que generar algún acto de prevención y menos
de echar al empleado. Entonces, se convierten en mejores empleados. Lo segundo es que hay empresas que dicen, empiezo con una sola evaluación, inmediatamente pasan a 3 evaluaciones, y hay empresas que vemos que quieren 2 evaluaciones, y hay empresas como tenemos una empresa muy grande, Suiza, que hace 4 evaluaciones anuales, que desde mi punto de vista es mucho, porque puede ser bastante pesado para una persona que dura entre 8 y 50 minutos una evaluación preempleo periódica, y lo hace, y como no tiene que llegar a ningún lugar, y lo hace desde la casa, o lo hace desde la oficina, es más simple, todavía no es tan complejo. Pero lo óptimo son 3 evaluaciones. 2 evaluaciones también se puede hacer y no está mal. Perfecto, genial. Bueno, Matías, te agradezco, muchísimas gracias Una, por... Sí, una sí, sola cosita que sí, sí, quisiera agregar. Vi que pusieron el número de Mayan. sí. Nada más tengan en consideración que estamos en Israel. Ah, perdón, Hay sí. sí, hay 8 una horas. diferencia. Sí, en este momento acá son las 12 de la noche, ya es 26 de agosto. Nada más para eso. Pero obviamente estamos para lo que necesiten. Estamos aquí para cuando quieran coordinar una reunión, mostrarles el sistema, darles un acceso también a un sistema demo. Yuri con su equipo está allí también representándonos y apoyándonos constantemente. Así que para lo que sea, y muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por las preguntas, y cualquier pregunta que tengan, estamos acá para apoyarlos. Muchísimas gracias a Matías, como siempre, Gracias a ustedes. siempre a disposición para generar cultura de riesgos. Bueno, vamos a dar, ahora sí, Matías, para que te vayas a descansar. Muchísimas gracias. Que te vayas a descansar, ahora sí. Bueno, vamos a dar continuidad a la segunda sesión del día de hoy.